Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 25 de esta serie. Ya casi estamos en la mitad de este recorrido en el libro más vendido. Para hoy, hagamos una pausa. Cierra los ojos e imagina experimentar la destrucción y devastación de tu ciudad, que además trae una fuerte crisis económica y social. ¿Cómo expresaríamos el dolor, la angustia, la desesperación que llegaríamos a sentir? Algunos de nosotros cantaríamos, otros pintaríamos y otros tal vez escribirían unas profundas poesías. Justo de esto se trata el episodio de hoy. Jeremías escribió 5 poemas que nos transportarán a la situación de Jerusalén durante el 587 y el 586 antes del Mesías, justo en los años de la destrucción. Hambruna, exilio, es que el pacto firmado en Deuteronomio 28 estaba siendo tangible y todas las cosas en las que Judá había confiado para salvarse del asedio babilonio serían diluidas una a una. Un rey, Egipto, el templo, nada de eso salvaría al reino del sur, a Judá. Con los cinturones ajustados, iniciemos este viaje de 5 paradas o 5 lamentos. El Señor ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual le había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. El título hebreo del libro es Eka, que significa ¿cómo? Y es la palabra con la que empieza el primer capítulo. Recordemos que varios libros de la Biblia siguen este patrón. Se titulan según la palabra con la que comienza el libro. Génesis en hebreo se titula Bereshit, que significa en principio, y esa es justamente la primer palabra del escrito. Pero entonces, ¿por qué se llama Lamentaciones? Debido a que el tema que cruza todo el libro es un lamento, la tradición judía le acuñó el título de Lamentaciones, o Kinot en hebreo. La Septuaginta, primera traducción del hebreo al griego, lo tituló igual. Ahora hablemos del autor. Según la mayoría de fuentes es Jeremías. A pesar de que algunas posturas niegan su autoría, se lo añaden a él por la similitud de vocabulario y estilo que hay entre las profecías de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Además que fue Jeremías quien estuvo presente en todo el asedio babilonio durante el 586 antes del Mesías. Lo que sí queda sin conocerse es quién recogió las poesías en un solo rollo. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus adormecedores fueron prosperados porque el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Este libro fue escrito entre el 586 y el 575 antes del Mesías. Otros historiadores apuntan una fecha más lejana de redacción. Ellos dicen que pudo haberse escrito hasta el 516 antes del Mesías. Sin embargo, debido a que el libro relata de forma explícita y con mucho detalle el ambiente de Judá durante el asedio, tuvo que haber sido redactado hasta el 575 antes del Mesías. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien.
Lamentaciones expresa de un modo conmovedor la abrumadora sensación de pérdida del pueblo. Incluso Jeremías escribirá en nombre de toda la nación. Y es que el templo y Jerusalén, la ciudad santa, que era la tierra dada por el Señor a Israel, la nación del pacto, estaba siendo no solo destruida, sino que desalojada. Todos los habitantes eran llevados al exilio de su propia patria. Jeremías plasmó en estas 5 poesías las consecuencias del pueblo por olvidarse del Señor, sufrimientos, hambruna, hasta canibalismo, pero a la par expresará la justicia y la misericordia de Dios. Con esta síntesis en mente, vayamos al qué de este libro. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Tiene una estructura poética. El capítulo 1, 2, 4 y el quinto contienen 22 versos en representación a las 22 letras del alfabeto hebreo. También los 4 primeros lamentos son acrósticos alfabéticos. En el primero, segundo y cuarto capítulo, cada versículo numerado comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden. El tercer capítulo de igual forma sigue el alfabeto hebreo al inicio de cada verso, pero no cuenta con 22 versículos. Y el quinto capítulo, aunque tiene 22 versos, estos no inician con la letra según la secuencia alfabética hebrea. Esta organización poética demuestra que cada poema, aún en su estructura, es muy detallado. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Podemos desglosar estos 5 poemas de la siguiente forma. Los versos del capítulo 1 y 2 detallarán las consecuencias del pecado de Israel. El capítulo número 3 es una poesía redactada en primera persona y como testigo ocular por Jeremías. Aquí expresará todo su testimonio e incluso detallará la angustia que sufrió y cómo sus enemigos procuraban matarlo. El capítulo 4 apunta a la destrucción de las fortalezas y confianzas que tenía Judá, el rey, el templo, sus dioses. El capítulo 5 es una oración de Jeremías en nombre del pueblo suplicando ayuda y restauración final. Vuélvenos, oh Señor, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Ahora analicemos estas 5 poesías de acuerdo a las temáticas que las cruzan. El tema principal del libro es la consecuencia del pecado de Israel. Hambruna a tal grado de que las madres, por la necesidad, se comían a sus hijos, aún las mujeres de la realeza. Y es que la devastación nos alcanzó a todos por igual, reyes, príncipes, ancianos, profetas. El capítulo 4, verso 10 dice: Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo.
Otro tema crucial y que ya está presente en la profecía de Jeremías es la confianza que tenía el pueblo en otras cosas que no eran Dios, por ejemplo, sus alianzas con naciones vecinas como Egipto. El capítulo 4, verso 17, relata: Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Judá también estaba confiada en su rey, Sedequías. La protección del rey ante la opresión de otras naciones era su esperanza. En el verso 20 del capítulo 4 lo mencionan como el ungido del Señor. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida entre las naciones. Él fue apresado en sus lazos. Resulta interesante que Jeremías relata la muerte de Sedequías en el capítulo 52 del libro que lleva su nombre. Este rey habría sido capturado, llevado a Babilonia, donde le sacaron los ojos y lo dejaron en una cárcel hasta su muerte. Escuchemos cómo relata Jeremías este hecho. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Riblá en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Riblá a los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. El templo y la ciudad santa también eran una fuente de confianza para el pueblo, y es que creían que nunca sería destruido el lugar del pacto, aunque ellos habían introducido en el templo otros dioses. La idolatría resultaba común en esa época. Este pensamiento había sido fortalecido por los falsos profetas que solo buscaban el favor del rey, diciendo que jamás serían destruidos. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Jeremías recordará constantemente el pasado de Jerusalén, bella y hermosa, preguntándose dónde está la belleza de ella ahora, y expresando cómo los amantes, es decir, las naciones vecinas, la despreciaban y ahora se burlaban de ella y de su devastación. En este libro, Jeremías expresa su comprensión de que todo era el juicio de Dios. No eran los babilonios, ellos solo eran un medio para ejecutar la justicia de Dios. Por eso, aun en toda la situación del pueblo, Jeremías llama a que haya un corazón arrepentido. Jeremías reconoce la gran misericordia de Dios al no haberlos destruido por completo. En el capítulo 3, Jeremías enuncia un verso que expone la soberanía de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Jeremías es llamado el profeta llorón, y el capítulo 4 es la expresión de ese sobrenombre.
El verso 9 dice que sus ojos destilaban sin cesar, que ríos de aguas eran por el quebrantamiento del pueblo. Y hay una similitud entre la expresión de Jeremías y un evento ocurrido unos cuantos años después. Jesús expresó ese mismo dolor por los pecados del pueblo cuando se aproximó a Jerusalén y vio el futuro a mano de los romanos. Es un contexto muy similar al de Jeremías. En ambas ocasiones el pueblo sería destruido por una nación vecina y el templo sería devastado. De los 4 evangelios, solo Lucas anticipa este sentimiento de Jesús al ver el templo del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. En el libro de las 5 poesías vimos cómo los ídolos, el rey, el templo, toda la confianza de Judá terminó devastada como la misma nación. Lo interesante es que el poema que comenzó como un lamento por las consecuencias del pecado acaba con una petición al Señor por restauración. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros para siempre. Lamentaciones deja algo muy claro: la consecuencia de olvidarse del pacto de Dios y lo superfluo y vano que es confiar en hombres y cosas terrenales. Las riquezas no les fueron suficientes a Judá para salvar sus vidas o librarse de la profunda hambruna, y los demás dioses que habían adoptado de otras culturas y otros pueblos, ninguno pudo salvarlo. La pregunta que deja este libro es: ¿de quién dependemos? ¿Podrá algo o alguien terrenal librarnos de las consecuencias de nuestro pecado? Esto solo nos lleva a pensar en que nuestro corazón debe ser contrito y humillado para reconocer una y otra vez nuestra pecaminosa situación. Como dijo el apóstol Pablo: lo que no quiero, eso hago, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nuevas son sus misericordias cada mañana, y un reino como al principio, con el príncipe de paz. Esa era la esperanza de Jeremías. Pero así como la esperanza de Jeremías eran las misericordias renovadas del Señor y un reino como al principio, con el príncipe de paz, esa es nuestra esperanza ahora. Que hoy aprendamos de la historia de Judá, con el único objetivo de no repetirla. Buenas noticias
Gracias por acompañarnos en el episodio número 25 de la serie El libro más vendido. En el próximo viaje nos moveremos en el tiempo para llegar al Reino del Norte y recorrer el escrito de Ezequiel con una profecía muy particular: el soplo a unos huesos secos. Nos escuchamos por aquí en Buenas Noticias Abigail. Recuerda compartir siempre buena información. Hola amigos de Buenas Noticias Abigail, no puedo esperar por el episodio del profeta Jonás del libro más vendido. El libro más vendido es la única serie que de verdad ha transformado mi vida.